Grabar y voy a compartir la sesión. No llegamos a la cantidad de total de alumnos que son 40, son 34 alumnos. ¿Dónde estarán los 6 alumnos que faltan? Bueno, anyway, ya voy a compartir mi pantalla. A ver, voy a cerrar unas páginas. Ya, ahora sí, vamos. Ya, muy bien, chicos. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer lo que es la derivada parcial. Después vamos a hablar sobre derivadas parciales de orden superior y aplicaciones de ellos, como la ecuación de Laplace. Y por último, hacer el plano tangente con la linealización de una función. Ya. Ok, chicos. En eso consiste la clase de hoy. Es relativamente corto nada más. Ya. Vamos. Vamos a hacer lo que es el plano tangente. Planos tangentes. Ya, los planos tangentes. Ah, no, disculpen. Todavía no he hecho planos tangentes. Estoy adelantándome el tema. Hay que hacer derivadas parciales previamente. Derivadas parciales. Ya, vamos a comenzar el día de hoy con ese tema. Ya, para hacer la derivada parcial, vamos a explicar la definición de derivada parcial con respecto a una función de dos variables nada más. Podríamos hacer de cuatro o cinco variables, pero la idea es comenzar de dos porque de ahí podemos generalizar la definición. Si ustedes ven la definición de la derivada parcial de f con respecto a x y la definición de la función, la derivada de f con respecto a y, es muy, pero muy similar a la definición de derivada de lo que han visto el ciclo pasado con la derivada de una función. Entonces, acá aparece el h y el h tiende a cero, ¿no? Del f de x más h. O sea, si borran este y, sería f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Lo que habitualmente ustedes conocen. Ya. Ok, entonces lo mismo que lo hago para X, también lo hago para Y, ¿no? Es el mismo detalle, pero no lo puedo hacer con los dos a la vez. Es uno con uno. Ya, vamos a hacer las derivadas parciales de una función por la definición, lo que está acá con límites. ¿Ya? Vamos acá a hacer un ejemplito. A ver, ejemplo. A ver, ejemplo, voy a tomar una función de dos variables. Digamos que es esta función. F de x, y igual a x al cubo más 2x por y, ¿ya? Entonces, esto sería, si quiero la derivada de f con respecto a x evaluado en el punto x, y, según la definición, es el límite cuando h tiende a cero de quién. Según la definición, es f de x más h, y. O sea, donde ustedes vean x, lo reemplazo por x más h. Es decir, que esto sería x más h al cubo más dos veces x más h por y, menos la función que es x al cubo más 2x por y, y todo sobre h. Entonces, muchachos, esto sería el límite cuando h tiende a cero de qué expresión. Ya, x más h al cubo. Eso es nada menos que a más b al cubo. A más b al cubo es x al cubo más 3 veces. Ay, caramba, este más está un poco raro, ¿no? A ver, un ratito. Ya. Más 3 veces un binomio al cubo, ¿no? 3x al cuadrado por h más 3x por h al cuadrado más h al cubo. O sea, tienen que recordar cómo es la fórmula de 2 de a más b al cubo, ¿no? Que es el cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado más b cubo. Y ahí multiplicando sería 2x por y más 2h por y. Y pasando eso a restar, ese menos le afecta a todo, sería menos x al cubo menos 2xy.
y todo sobre h. X al cubo se va con él. El 2xy se va con él. Y todo hay que dividirlo entre h. A ver, muchachos, vamos a dividir entre h. ¿Cómo sería entre h, jóvenes? 2x al cuadrado por h entre h, 3x al cuadrado. El otro sería 3x al cuadrado entre h, 3x por h. H al cubo entre h al cuadrado. Y el otro sería 2h por y entre h, 2y. Y todo esto le aplico que h tiende a cero. Si h tiende a cero sería 3x al cuadrado más 3x por cero más cero al cuadrado por 2y. Es decir, que saldría 3x al cuadrado más 2y. Eso sería la derivada parcial de f con respecto a x. Por la definición. Recuerda lo que tengo aquí es nada menos que f de x más h, y. Y lo que está aquí es la función misma. Y eso es lo que he aplicado. He aplicado la definición de las derivadas parciales. Ahí está. Muy bien. No solamente la definición se cumple para x, también puedo aplicar para y. Vamos a hacer para y, chicos. Similar cuenta, ¿no? Sería la derivada de f con respecto a y en el punto x, y. Sería el límite de la función cuando h tiende a cero. Ya, aquí lo que pasa es, donde veas y, lo reemplazo por y más h. La función es x al cubo más 2x por y. Entonces sería x al cubo más 2x por y, pero el y lo reemplazo por y más h. Menos la función que es x al cubo por 2x por y. Y todo sobre h. A ver, multiplicando, operando, ¿qué resulta esta parte? Sería límite cuando h tiende a cero, ¿de qué expresión? De x al cubo más 2x por y más 2x por h. Menos x al cubo menos 2x por y. Sobre h, chicos. ¿Qué se elimina? X al cubo con x al cubo se va. El 2xy con el 2xy se va. Y te queda simplemente 2x entre h. Se ve el h y te queda 2x. Y el 2x es como una constante. El límite de eso, porque no interviene el h, sería simplemente 2x. Y ahí serían las derivadas parciales de f con respecto a x y la función con respecto a y. Ahí estarían dadas por la definición que involucra hablar de límites. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, chicos? Sí se entiende, profe. Muy bien, ya. En derivadas hay distintos tipos de notación. Eso lo habrán visto, quizás o lo habrán comentado en cálculo uno, que usualmente cuando ustedes hacían cálculo uno, cuando tenían una función que era, a ver, un ratito, era más bien y igual a f de x, ¿no? Decían, quiero calcular la derivada simplemente lo daban con un apóstrofe, ¿no? O simplemente la derivada de f con respecto a x, o digamos el derivada de y con respecto a x, o simplemente el y prima. Cualquiera de estas notaciones se denotaba en la primera derivada de una función que va de r en r. Pero hay otras notaciones, la cual estamos planteando acá. Es, digamos, f sub x, es lo que estamos justamente definiendo, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x. O también como esta división, ¿no? Técnicamente esto no es una división, no estoy que estoy dividiendo, chicos, ¿ah? Eso es la notación en sí, como dice, son notaciones nada más. Y en vez de f lo puedo llamar z. También lo puedo llamar z con respecto a x, la derivada de z con respecto a x. Profe, ¿y este uno por qué viene? Porque este uno viene que estoy derivando con respecto a la primera variable que es x. Entonces, si derivo con respecto a y, como en este caso, le tengo que poner en el número 2, porque derivo con respecto a la segunda variable. Ahí está.
También otra forma de escribirlo es el D mayúscula, D que viene derivada y uno que es de la primera variable. O simplemente pongo dx indicando que efectivamente la variable que estoy derivando es el x, ¿no? Son notaciones, muchachos, no es complicado. Bueno, de hecho que esas notaciones no es que yo lo he inventado, es ya al transcurso de la historia de cómo define la derivada, aparece esas notaciones. Justamente sería de esta forma, ¿no? A ver, notaciones derivadas, justo acá está. Ya, acá hay varios casos, ¿no? Las tres notaciones derivadas. Por acá debe haber un... Ahí está aquí. No se nota, por acá mejor. Ya, acá tengo que ingresar a mi Facebook. Mejor, ¿no? Según Lagrange, es F', o el apóstrofe, ¿no? Según Newton, Y'. Según Leibniz, de esta forma con una fracción. Según Euler, es el D de f de x. Cada matemático imponía su notación, ¿ok? Pero al final me va a dar la misma expresión, chicos. No se mareen, solamente es un cambio de notación nada más. Depende del gusto, depende del cliente. Ahí están. De cochino, cochi. Jacobi también le llaman esto. Lagrange, Newton. A Newton con puntito también hay una forma de escribirlo con la derivada, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ahí están las distintas notaciones. Ya. Ok. Ya. Hay una regla práctica de calcular las derivadas parciales y no tratar de hacer lo que hemos hecho con límites. Por ejemplo, este ejercicio era relativamente sencillo. Se podía hacer el cálculo de forma directa, pero hay otros problemas que si lo hago por este medio, por límites, pucha, que se te va a complicar, ¿no? Digamos, con el seno, la arcotangente y aplicarle límites, ya es recordar límites trigonométricos o algunos cambios de variable y se te va a complicar la vida. Entonces, una forma de determinar las derivadas parciales es justamente con el comentario de este cuadrito. Dice, regla para determinar las derivadas de la función. Si quiero determinar f, la derivada de f con respecto a x, hay que considerar o hay que conservar y como una constante. O sea, tú aseguras que y es una constante. Y simplemente esa función es como que sea una función que dependa de x nada más. Y lo derivo con respecto a x. De forma análoga también haría la derivada de f con respecto a y. En ese caso me bien el x sería la constante. Y derivo esa función con respecto a y. Como que si no, el x fuera un 5 un 10 un valor fijo, ¿no? Ya, para que me entienda mejor, estoy dando acá un ejemplo sencillo. Una función de dos variables y voy a determinar sus derivadas parciales y te voy a evaluarlas en un punto ya. A ver, comenzamos. Ya, primer lugar, si yo quiero derivar la función con respecto a x, según lo que nos plantean, hay que tomar y como una constante. Es como que si fuera un numerito fijado. Entonces vamos. Derivada parcial de f con respecto a x, que le puedo dar esta notación, no hay problema. Derivada de x al cubo con respecto a x, 3x al cuadrado. Derivada de x cuadrado, 2x, y el y al cubo está multiplicando, acompaña. Menos 2y cuadrado es una constante, porque y es constante, esto sería derivada de una constante, cero. Y operando esto sería 3x cuadrado más 2x por y al cubo. Nada más. Ahora lo mismo la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora más bien acá tomaríamos y con x constante, ¿no? O sea, si para queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a y, más bien el que sería constante es x. X es la constante. Ya, pero el problema ahí dice que hay que derivar con respecto a y. Y acá aparece x al cubo es una constante, sería cero. El x cuadrado, como está multiplicando acompaña y derivada de y al cubo es 3. Sería x al cuadrado, que es una constante, por 3y cuadrado.
Y derivada de menos 2y al cuadrado es menos 4y. Es decir, que esto se va a escribir como 3x cuadrado por y al cuadrado menos 4y. Bueno, en el problema te piden que lo evalúes. Ya, vamos a hacer esa evaluación. Un poquito más abajo. Ya. ¿En qué consiste la evaluación? Es reemplazar nada más. Voy a reemplazar en x igual a 2 y y igual a 1. Sería 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. Muy bien. Operando acá sería 4 por 3 12. 2 por 2 4 por 1 2 4 sería 16, 12 más 4 16. Ya tendría ese resultado. Y en la parte inferior hay que evaluarlo también en 2,1. X es 1 y Y es... No, X es 2 y Y es 1. Sería 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado menos 4 por 1. Acá sería 4 por 1 por 3 12 menos 4 8 chicos. Y ahí están los valores. Entonces, se habrán percatado que haciendo con la regla práctica, lo que está aquí salen las cosas mucho más sencillas, ¿no? Más rápido. Ok, jóvenes. Ahí tenemos el resultado. Muy bien. Ustedes habrán visto en derivadas que no solamente hay derivadas de, o sea, la primera derivada, han visto la segunda derivada y que quizás en algunos problemas han necesitado hacer la tercera, cuarta, quinta, sexta derivada. Entonces, para hablar de ello, hay que hablar de las famosas derivadas de orden superior. Ya, ¿qué nos dicen las derivadas de orden superior? En este caso solamente estamos presentando una función de dos variables, no de más variables, porque si no va a ser muy engorroso explicarles eso, ¿no? Con dos variables es más didáctico y se ve claramente cómo funciona. Ya, mira, las derivadas de primer orden son las derivadas parciales, las que hemos calculado. La derivada de segundo orden es cuando derivo dos veces. De tercer orden, cuando derivo tres veces. Y la de cuarto orden, cuando derivo cuatro veces. Pero no sé si voy a derivar con respecto a X, con respecto a Y, o quizás si hay más variables con respecto a Z, W, etcétera. Entonces hay un montón de casos. Para este caso que estamos analizando es una función de dos variables. O sea, si hago la primera derivada, tengo solamente dos caminos, que derivo con respecto a X y derivo con respecto a Y. Pero el resultado que no sale también tengo dos caminos, que esta función lo puedo derivar con respecto a X y con respecto a Y. El otro camino sería cuando lo derivo con respecto a X y ya con respecto a Y. En conclusión, tendría cuatro caminos. El primer camino es cuando la función lo derivo con respecto a X dos veces, que la definición estaría de acá. La siguiente es cuando la función lo derivo con respecto a X y después con respecto a Y. Eso es justamente el segundo caso. Primero derivo con respecto a X y el resultado lo derivo con respecto a Y. Es el f de X, Y o el f de 1,2. El otro caso sería el de aquí, cuando derivo con respecto a Y primero con respecto a X, ¿no? No, con respecto a Y y después con X, que está en este caso. Y por último, sería la derivada de la misma función con respecto a Y dos veces. Ahí está. Ahí están dadas las cuatro posibilidades. Las cuatro posibilidades. Son notaciones que ustedes ven ahí, no se asusten porque por ahí a la derecha dice sobre x cuadrado, ¿no? Ese x cuadrado no es que estás derivando con respecto a x cuadrado, ¿ah? Estoy derivando la función dos veces con respecto a x. Ese x cuadrado quiere decir que estás derivando dos veces con respecto a x. Lo mismo en la última notación que dice derivada de f con respecto a y, y abajo dice delta de y cuadrado. No es que estoy derivando con respecto a y cuadrado, sino estoy derivando con respecto a y dos veces. Es simplemente notación, chicos. No se mareen. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan las derivadas de orden superior.
A ver, voy a hacer un ejemplito más o menos, uno regular, y de ahí uno un poquito más complicado. A ver, voy a tomar una función f de x, y, x al cubo por y, más x por y al cubo. Ya, a ver, vamos a calcular primero la derivada de primer orden. Las de primer orden se refieren a las derivadas con respecto a x y con respecto a y, las parciales, las clásicas. Si ella la derivo con respecto a x, y es una constante. Entonces este y acompaña y derivada de x al cubo es 3x cuadrado por y. Derivada de aquí. El y al cubo es constante. Derivada de x con respecto a x es 1. Sería 1 por y al cubo. Es decir, que esto sería y al cubo. Ahora hago la función con respecto a y. La misma función, la de adelante, ¿no? Derivada de y con respecto a y es 1 y el x al cubo acompaña, o sea, simplemente sería la derivada de esta expresión x al cubo, más derivada de y al cubo es 3y cuadrado. Acomodándolo, esto es x al cubo más 3x por y al cuadrado. Ahí está. Esas son las derivadas que hemos manejado hace breves momentos. Ahora vamos con otra. Las derivadas de segundo orden. A ver, voy a derivar dos veces con respecto a x esta función. A ver, acá aparece x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Sería 3 por 2x por y. Y el y al cubo es una constante. Se va. Te queda cero. Operando acá es 6x por y. Ahora, si ahora derivo la función x, y, ¿esto qué quiere decir según la definición? Primero derivo con respecto a x y después con respecto a y, ¿no? O sea que esto se va a escribir la derivada con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x. Pero ya con respecto a x ya la tengo. Es 3x cuadrado por y más y al cubo. Ya, si esto derivo con respecto a y, ¿qué te quedaría? El y derivada de y es 1, sería 3x al cuadrado. Y derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Ahí está. Ahora el otro caso. Derivada parcial de y, ya le voy a poner así. Esto es la derivada parcial con respecto a x de la primera función que voy a hacer es la derivada de f con respecto a y. ¿Y esa función quién es? De f con respecto a y. Ella está acá. Es x al cubo más 3x por y al cuadrado. Ya, si ya derivo con respecto a x, derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Derivada de x, esto es 1, saldría 3y al cuadrado. Ahí está. Y por último, la función hay que derivar dos veces con respecto a y. Ya habíamos derivado con respecto a y, está acá arriba, ¿no? Falta derivar una vez más. O sea, esto sería la derivada de la derivada de la función con respecto a y que salió x al cubo más 3x por y al cuadrado. Ya. Ahora, esta función vamos a derivarlo con respecto a y. Entonces x es una constante, sería cero. Más 3x por derivada de y al cuadrado es 2y. Y operando sale 6xy. Y esos serían los valores. Muy bien, muchachos. Ok, ¿ustedes qué opinan? ¿Se entendió el problemita? ¿Alguna duda, consulta? Repetición.
A ver, un ratito. Uy, ¿qué es esto? Ya. La derivada de segundo orden, simplemente derivar dos veces una función. Si yo te digo, deriva dos veces y esa función depende de dos variables, puedes derivarlo dos veces con respecto a x, que es el primer caso. Si te sigo diciendo, derívalo dos veces. Si tú me dices, primero derivo con respecto a x y después derivo con respecto a y, es el segundo caso. Si digo, derivo con respecto a y después con x, es el tercer caso. Y si derivas dos veces con respecto a y, es el último caso. Son esas notaciones que están acá. Traten de leerlo para entenderlo de izquierda a derecha, por acá. O sea, primero derivo x, después y. Acá está esta parte. De igual forma aquí, derivo primero con respecto a y y después con x. Por eso es así. Acá he dado una función que es x al cubo por x por y al cubo. Si tú derivas con respecto a x, y es una constante. Entonces la primera derivada simplemente como y es una constante que te quería derivar de x al cubo, 3x cuadrado por y que es la constante. Derivada de x con respecto a x es uno. Y el y que está al costadito multiplicando la conservo. Uno por y al cubo y y al cubo. De forma similar hago la derivada parcial de f con respecto a y. Ella con respecto a y, derivada de y con respecto a y es uno. Uno por x al cubo, acá está. Ahora, derivada de y al cubo es 3y cuadrado. Pero ese 3y cuadrado hay que multiplicarle por el x, que es una constante. Aquí está. Y multiplicando, acomodando, me llega esta expresión. Ahora, si tú quieres la derivada de parcial de f con respecto a x dos veces, es derivar dos veces con respecto a x. Ya habíamos derivado una vez con respecto a x, que está acá. Derivamos una vez más con respecto a x. Este x cuadrado es 2x. El y al cubo es una constante derivada de esto con respecto a x es cero. Que opera sale 6x por y. De forma similar haces el siguiente, porque ya tienes que la derivada de, cuando me piden la derivada de x y ya le voy a poner así. Tú primero derivas x. La derivada de x es el primer caso, que es 3x cuadrado por y más y al cubo, que está acá. Y después derivas con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y, recuerda que x es una constante. Este 3 está acompañando, este x cuadrado, como es constante, acompaña. Derivada de y con respecto a y es uno. Uno por el 3x al cuadrado. Derivada de y al cubo, 3y cuadrado. Y así de forma análoga para el otro caso, es similar. Y la derivada parcial de f con respecto a y dos veces es derivar una vez más esta función. X al cubo más x más 3x por y al cuadrado. Si yo lo derivo con respecto a y, x al cubo es una constante, por eso lo he escrito acá cero. El 3x es una constante que está multiplicando, lo conservo. Derivada de y al cuadrado con respecto a y es 2y. Multiplicando 6xy. Y ahí están los resultados, chicos. Están los resultados ahí. Muy bien. Ok, Mackey. Ahora, el siguiente teorema, ¿qué nos dice? El siguiente teorema nos dice lo siguiente, que si f está definida como una función que va de R2 en R sobre un dominio que es un disco, dice. Un disco es un círculo, donde las derivadas parciales son continuas, entonces estos valores van a ser iguales. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora vamos a dar un ejemplo, pero como nos van a espectorar del Zoom, volviendo del Zoom, hacemos un ejemplo para este teorema, ¿ya? Vamos a esperar, chicos, que nos espectoren y les comparto otro link al delegado. Pam, pam, pam. Profesor, buenas tardes. Profesor, yo no entendí por qué en el último que ha resuelto al X lo ha puesto a la Y.